El antiguo secreto de la flor de la vida, volumen 1, por Drúmbalo Melquisedec. En esta serie de videos narraré el libro completo de la flor de la vida, volumen 1, de Drúmbalo Melquisedec. Comencemos con el capítulo 1, que dividiré en 3 partes. Capítulo 1, 2 de 3. Reuniendo las anomalías. La tribu Dogón, Sirio B y los seres delfines. Este dibujo, figura 1-3, es verdaderamente extraordinario. La información que lo acompaña proviene del libro sobre Sirio, El misterio de Sirio, por Robert Temple. Él tenía, según me dijeron, entre 10 y 12 temas diferentes de los cuales escoger. Cada uno de ellos conduciría a la misma conclusión, pero desde un punto de vista totalmente diferente. Me alegra que haya elegido el que escogió, porque sucede que su relación con otro aspecto del que estaremos hablando en este libro. En la figura 1-3, el dibujo Dogón de Nomon, el gran héroe de la cultura que trajo la civilización de la Tierra, debido a que en los dibujos se muestran los 2 ojos. Se presume que son vistas planas, lo que significa que la cola está opuesta como un delfín, en lugar lateral como lo está en un pez. La línea de agua está claramente indicada, implicando que Nomo respira aire. Este dibujo salió de una revista australiana llamada Viviendo Simplemente. Robert Temple fue una de las primeras personas que reveló ciertos hechos, aunque los científicos lo hayan conocido desde hace mucho tiempo, sobre una tribu africana cercana a Timbuktu, llamada Dogones. Esta tribu tiene información que es simplemente imposible que posean, bajo cualquier concepto en el mundo actual. Su información destruye todo lo que pensábamos que sabíamos sobre nosotros en relación a que estamos solos. Verán, los Dogones tienen una cueva en su tierra que se extiende un largo trecho hacia una montaña. Y en esta cueva hay dibujos en la pared de más de 700 años de edad. Un hombre en particular, el hombre santo de la tribu, se sienta enfrente de esta cueva para protegerla. Este es un trabajo de toda su vida. Ellos lo alimentan y cuidan de él, pero nadie puede tocarlo ni acercársele. Cuando muere, otro hombre santo toma su lugar. En esta cueva hay dibujos asombrosos, pedazos de información. Les voy a relatar 2 de estos datos, y estos solo son 2 de muchos. Primero que nada, nos estamos refiriendo a la estrella más brillante en el cielo, con una magnitud aparente de 1.4, Sirio, llamada ahora Sirio A. Si observan el cinturón de Orión, esas 3 estrellas en hilera y siguen la línea hacia abajo, a la izquierda, ven una estrella muy brillante, que es Sirio A. Si la siguen hacia arriba, como el doble de la distancia, ven las Pléyades. La información en la cueva Dogón mostró específicamente otra estrella giratoria alrededor de Sirio. Los Dogones son muy específicos
científicos sobre la estrella. Ellos dicen que es sumamente vieja y es muy pequeña y que está hecha de lo que ellos llaman, se abren comillas, la materia más pesada en el universo, se cierran comillas. Se abren paréntesis, lo que está cerca pero no es realmente correcto, se cierran paréntesis. Y que ellos dicen que le toma, se abren comillas, cerca de 50 años, se cierran comillas, a esta pequeña estrella girar alrededor de Sirio. Esto es material detallado. Los astrónomos fueron capaces de validar la existencia de Sirio B, una enana blanca, en 1862. Y solo hace 15 o 20 años pudieron validar la otra información. Ahora las estrellas se parecen mucho a las personas, como lo comenzarán a ver. Están vivas y tienen personalidades, muchas cualidades como nosotras las tenemos. En un nivel científico tienen etapas de crecimiento. Comienzan como soles de hidrógeno como el nuestro, en donde dos átomos de hidrógeno se unen en una reacción de fusión para formar helio. Este proceso crea toda la vida y la luz que hay en este planeta. Conforme más madura esa estrella, comienza otro procedimiento, una fusión del proceso de helio, en donde tres átomos de helio se unen para formar carbón. Este proceso de crecimiento continuo a través de varias etapas, hasta que avanza todo el camino hacia un nivel particular de la tabla atómica, en cuyo punto la estrella ha alcanzado la duración de su lapso de vida. Al final de su vida, hasta donde sabemos, existen dos cosas principales que pueden hacer una estrella. Nueva información sobre pulsares y, se abren comillas, magnetars, se cierran comillas, brindan otra opción. Uno puede explotar y convertirse en supernova, una inmensa nube de hidrógeno que se convierte en el útero de cientos de nuevas estrellas bebés. Dos pueden expandirse rápidamente hacia lo que es llamada una gigante roja, una enorme explosión que envuelve a todos sus planetas, los quema y los destruye todo el sistema. Entonces permanece expandida durante un largo tiempo. Después lentamente se colapsará hacia una pequeña estrella vieja llamada enana blanca. Lo que los científicos encontraron girando alrededor de Sirio fue una enana blanca que corresponde exactamente a lo que dicen los dogones. La ciencia la revisó para calcular cuánto pesaba, para ver si esta era realmente, se abren comillas, la materia más pesada del universo, se cierran comillas. Los cómputos originales hechos hace unos 20 años determinaron que pesaba alrededor de 2.000 libras por pulgada cúbica. Esto ciertamente calificaría como la materia más pesada, pero la ciencia sabe ahora que este era un estimado extremadamente conservador. El estimado más reciente es de aproximadamente 1.5 millones de toneladas por pulgada cúbica. Aparte de los hoyos negros, este con certeza parecería el material más pesado en el universo. Esto significa que si tuviera una pulgada cúbica de esta enana blanca que ahora es llamada Sirio B, esta pesaría alrededor de 1,5 millones de toneladas, lo que traspasaría cualquier cosa en la que la colocaran.
se dirigiría hacia el centro de la Tierra y oscilaría realmente en un lado a otro a lo largo del centro durante mucho tiempo hasta que la fricción la detendría finalmente en un mero centro. Adicionalmente revisaremos el patrón rotatorio de Sirio B alrededor de la estrella más grande de Sirio A. Encontraron que era 50.1 años. Esto, por supuesto, no podía ser coincidencia. Es realmente bastante cercano, demasiado factual. Pero, ¿cómo pudo saber una tribu primitiva, antigua, esa información tan detallada sobre una estrella que solo pudo ser medida en este siglo? Pero esta es solo una parte de su información. También sabían sobre todos los otros planetas en nuestro sistema solar, incluyendo Neptuno, Plutón y Urano, que han sido descubiertos más recientemente. Sabían exactamente cómo se ven estos planetas cuando nos acercamos a ellos desde el espacio, lo que también hemos aprendido solo recientemente. También sabían sobre las células blancas y las rojas de la sangre y tenían todo tipo de información fisiológica sobre el cuerpo humano que hemos aprendido hace poco tiempo. Todo esto de una tribu, se abren comillas, primitiva, se cierran comillas. Actualización. Una magnetar, se abren paréntesis, más estrella, se cierran paréntesis, ha sido descubierta solo recientemente. Es una estrella de neutrón que gira alrededor de 200 veces por segundo, generando un inmenso campo magnético. Los científicos determinaron el 27 de agosto de 1998 lo que descubrieron como un sismo en la Tierra. Sus instrumentos recogieron ondas de radio desde la SGR 1900+14. La radiación arrolló los detectores de los rayos gamma en 7 naves espaciales, causando que 2 se desconectaran, incluyendo la nave NEAR. Naturalmente se envió un equipo científico para preguntarles a los dogones cómo sabían todo esto. Bueno, esto fue probablemente un gran error de estos investigadores porque aceptaban que los dogones realmente tenían esta información. Entonces, por omisión tenían que aceptar cómo lo obtuvieron. Cuando les preguntaron, se abren comillas, ¿cómo aprendieron esto? Se cierran comillas. Los dogones replicaron que los dibujos en las paredes de sus cuevas lo mostraban. Estos dibujos mostraban un platillo volador. Se ve justo como esa forma tan familiar, llegando desde el cielo y aterrizando entre 3 patas. Después muestra los seres de la nave haciendo un gran hoyo en la tierra, llenándolo con agua, brincando fuera de la nave hacia el agua y saliendo a la orilla. Esos seres se parecen mucho a los delfines. De hecho, quizás eran delfines, pero no lo sabemos con certeza. Después comenzaron a comunicarse con los dogones. Les descubrieron de dónde venían y les dieron a la tribu dogón toda esta información. Eso fue lo que dijeron los dogones. Los científicos se quedaron allí sentados. Eventualmente dijeron, se abren comillas, no, nosotros no escuchamos eso. Se cierran comillas, porque no encajaba en nada de lo que pensaban que sabían ellos. Simplemente escondieron la información en alguna parte de sus mentes bajo el tapete. La mayoría de las personas, incluidos los científicos, simplemente no saben qué hacer con este tipo de hechos.
Ha existido mucha información como esta que simplemente no saben cómo utilizar, debido a que no podemos encontrar una forma para integrar esta información inusual a lo que ya pensamos que sabemos. Simplemente nos deshacemos de ella porque las teorías no funcionan. Si conserváramos esa nueva información. Aquí hay otra cosa que sabían los dogones. Este pequeño dibujo estaba en la pared, figura 1-4. Pero los científicos no tenían idea de lo que era, hasta que la computadora calculó las órbitas de Sirio y Sirio B. Visto desde la Tierra, este patrón que se muestra en la cueva Dogon es idéntico al patrón hecho por Sirio B, moviéndose alrededor de Sirio A. Es un rango de tiempo específico, lo que resulta ser desde el año de 1912 hasta el año de 1990. Los delfines o quien quiera que sea que fueran esos seres les dieron este diagrama actual o patrón de tiempo a los dogones, cuando menos hace 700 años. Ahora, por la forma como esto se ha desenvuelto en mi vida, he descubierto que tanto en 1912 como en 1990 fueron años muy importantes. De hecho, el espacio entre esas dos fechas fue probablemente uno de los periodos más importantes en la historia de la Tierra. Explicaré más sobre esto conforme avancemos, pero brevemente, en 1912 comenzaron los experimentos de viajes en el tiempo, así como los experimentos entre los grises extraterrestres y los humanos. Se abren paréntesis, lo explicaremos más al detalle, se cierran paréntesis. Y en 1990 fue el primer año en que se completó la red de ascensión para nuestro planeta. Y sucedieron muchos otros eventos durante ese periodo. El hecho de que los dibujos en los muros de los dogones señalaran este periodo podría ser considerado profético. Figura 1-4, dos extensiones lineales representando la revolución de Sirio B alrededor de Sirio A. El diagrama a la izquierda está basado en los dibujos Dogon. La proyección de la derecha fue calculada por Robert Temple. El viaje a Perú y más evidencia Dogon. La primera vez que tuve acceso a esa información sobre los dogones fue en 1982 u 83. Me encontraba alrededor de un grupo de personas que estaban trabajando con una tribu dogón, que estaban realmente visitándolos y comunicándose con ellos. Después de 1985 llevé un grupo a Perú, incluyendo a uno de estos investigadores de los dogones. Nos registramos en un lujoso hotel en Cusco, llamado el Hotel San Agustín, con la intención de caminar al siguiente día a la ruta Inca, alrededor de 40 millas sobre la cima de las montañas. Se suben aproximadamente 14,000 pies, después se baja a Machu Picchu como 5,000 pies. Es hermoso. Nuestro hotel era un palacio español de adobe escondido detrás de altos muros en el centro del pueblo. Nos acomodamos en pares para obtener tarifas más bajas. Yo estaba con el investigador de los dogones y él me contaba constantemente sobre lo que estaba aprendiendo, incluyendo mucho más de lo que estábamos discutiendo aquí. Nos dieron la habitación que tenía el número 23. Él se emocionó mucho y exclamó, se abren comillas, la habitación 23, un número muy auspicioso,
se cierran comillas. En África, en donde viven los dogones, la estrella de Sirio desaparece detrás del horizonte y está fuera de visión durante un par de meses. Después aparece nuevamente en la mañana del 23 de julio, cuando sale como un minuto antes que el sol. Aparece de un rojo rubí brillante, justo sobre el horizonte, casi exactamente hacia el este. 60 segundos más tarde emerge el sol, por lo que puede ver a Sirio durante un momento. Después se va. Esto es llamado la elevación helicoidal de Sirio, que era un momento muy importante para la mayor parte del mundo antiguo, no solo para los dogones y los egipcios. Este es el momento cuando Sirio, el Sol y la Tierra están en una línea recta a través del espacio. En Egipto casi todos los templos fueron alineados con este trazo, incluyendo la mirada de la Esfinge. Muchos de los templos tenían un pequeño agujero en la pared, en alguna parte. Después había otro pequeño agujero en otra pared, después a través de otra pared y otra más, entrando hacia alguna tenue cámara interna. En esa cámara había algo como un cubo o un rectángulo áureo de granito, colocado en medio de la habitación, con una pequeña marca en él. En el momento de la elevación helicoidal de Sirio, una luz roja rubí pegaba en el altar durante pocos segundos, lo que daba inicio a su año nuevo y al primer día del antiguo calendario zótico de Egipto. Bueno, estábamos en Perú. Llegando a la habitación y comentando sobre el número 23, entramos a la habitación y bajamos nuestras cosas. Después ambos miramos a la cama y en el cubrecama vimos esta figura 1-5. Nos quedamos pensando allí parados, viendo el cubrecama durante casi 5 minutos antes de poder hablar, porque las ruedas en nuestra cabeza estaban girando muy rápido, tratando de comprender cómo podía ser esto posible. Figura 1-5, logotipo del cubrecama en el hotel de curso. Si vuelven a observar la imagen de los seres que salieron del platillo volador, se veía muy similar. Estaban mitad dentro y mitad fuera del agua, mamíferos que respiran aire, y sus colas eran horizontales, no verticales como los peces. Las únicas criaturas con tales colas son los cetáceos, como los delfines y las ballenas. Pero la imagen dogón es de África, y aquí estamos en Perú, viendo un mamífero muy similar. Esto simplemente no computaba, por lo que le preguntamos al personal del hotel, se abren comillas, ¿qué saben sobre este emblema? Se cierran comillas. No sabían mucho, la mayoría era descendiente de los españoles y no estaban muy ligados a las leyendas indígenas. No conocían las viejas historias de la creación, por lo que no tenían idea de lo que podía significar. Aquí hay una fotografía de la insignia figura 1-6. Con el fin de averiguar más, rentamos un pequeño auto y condujimos alrededor del área preguntando a otras personas. Finalmente terminamos en el lago Titicaca.
hablando con algunos indígenas huros. En algún punto pregunté, se abren comillas, ¿qué saben sobre esto? Se cierran comillas. Ellos respondieron, se abren comillas, oh sí, se cierran comillas. Y procedieron a contarme una historia que sonaba muy parecida a la que habían contado los dogones. Esta es su historia de la creación. Un platillo volador llegó del cielo, aterrizó en el lago Titicaca, en la isla del Sol. Esas criaturas, parecidas a los delfines, saltaron hacia el agua, se acercaron a las personas y les dijeron de dónde venían y el principio. Comenzaron una relación íntima con los pueblos anteriores a los incas. Fue una conexión con la gente del cielo. De acuerdo a la historia, la que fundó el imperio inca. Yo simplemente me senté allí con la boca abierta. Después, la revista Viviendo Simplemente de Australia publicó toda una serie de artículos sobre este tema, uno de los cuales está incluido en el apéndice. Cuando las personas comenzaron a investigar, encontraron que varias culturas en todo el mundo tienen historias similares. Existen 12 diferentes culturas sobre el Mediterráneo que cuentan una historia similar. Vamos a regresar mucho a los delfines en este trabajo porque parece que jugaron un enorme papel en el desenvolvimiento de la conciencia en este planeta. Un poema sánscrito Ipi. Observemos algo totalmente diferente ahora, que sugiere que los seres antiguos de este mundo estaban quizá más evolucionados de lo que les dábamos crédito. En una traducción fonética de un poema sánscrito fue mostrado en un artículo publicado en la revista El Llamado del Clarion. A principios de los 80s, según creo, la traducción al español se muestra debajo del sánscrito. Durante muchos años, los investigadores han descubierto que cada uno de estos sonidos sánscritos corresponden a un valor numérico. Les tomó mucho tiempo resolver esto. La figura 1-8 muestra todos los diversos sonidos que son posibles en el sánscrito. Cada sonido tiene un valor numérico, del 0 al 9. Y algunas sílabas tienen 2 valores numéricos. Por ejemplo, K, un sonido primario, se traduce como espíritu y corresponde ya sea al 0 o al 1, dependiendo de su uso según asumo. Figura 1-8. Todos los sonidos sánscritos son sus valores numéricos. Figura 1-7 de la revista de El Llamado Clarion, las matemáticas y la división espiritual por David Osborne. Descifrando el código hebreo de la Biblia. Actualización. Existe un libro llamado El Código de la Biblia por Michael Brosnin. Este libro, una vez que sea conocido por el público, tendrá tremendo efecto en la conciencia y va a echar abajo el sentido de separación de Dios. El doctor Eli Rips, un matemático israelí, ha descubierto que existe un sofisticado código de computadora en la Biblia hebrea. Ha sido revisado por Yale, Harvard e incluso por el Pentágono,
quienes han probado que es verdad. Este es un descubrimiento científico, no solo las fantasías de alguien. Lo que han encontrado es que probablemente todas las personas y los eventos que ocurren en el tiempo y espacio han sido escritos en la Biblia hace miles de años, lo que muestra claramente que el futuro es algo conocido. Información detallada como la fecha y el lugar en donde naciste y la fecha y lugar en donde tú vas a morir en el futuro. Así como los principales logros de tu vida ya están escritos en la Biblia. Esto puede sonar extravagante, pero es verdad. Han sido calculadas las probabilidades cuando menos de 1 en 1.000.000. Lee el libro por ti mismo. ¿Es este el libro secreto que dice la Biblia que está escondido y que no será abierto hasta el fin de los tiempos? De acuerdo con el calendario maya, estamos entrando en el final de los tiempos. Cuando los investigadores tomaron estos diferentes valores de los sonidos y las aplicaron a este poema, en particular, surgió una figura matemática que es extremadamente significativa. 0.3141592653589, continuando hasta 32 dígitos. Nadie ha podido descubrir cómo calcular el punto decimal, por lo cual esto es pi entre 10. Si movemos el punto decimal un dígito hacia la derecha, entonces sería 3.1415, etc. El diámetro de un círculo dividido entre su circunferencia. Bueno, ellos deben haber conocido sobre el diámetro de un círculo dividido entre su circunferencia, pero en la comprensión de nuestra cultura, de quienes eran esos pueblos antiguos, no existe la posibilidad de que hubieran podido calcular esa clave de exactitud. Aunque aquí hay evidencia innegable, existen muchos de estos poemas y muchos otros escritos en sánscrito. No sé qué tan lejos han llegado en el desciframiento de todo esto, pero pienso que cuando todo esto se haya dicho y hecho, va a ser sumamente extraordinario. ¿Cómo hicieron eso? ¿Quiénes eran esas personas realmente? ¿Es posible que nuestra comprensión de ellos no sea exactamente la correcta? ¿Estaban tal vez un poco más avanzados de lo que pensamos? Este poema definitivamente lo sugiere. ¿Qué tan vieja es la Esfinge? El siguiente es también probablemente uno de los descubrimientos más importantes en el planeta. Está sucediendo justo ahora, en este momento. Sin embargo, comenzó hace como 40 años. R.A. Schauwaller de Lubbock. Él es un famoso arqueólogo egipcio que ha descubierto muchos libros. Él y su hija Lucy han descubierto una profunda comprensión de la geometría sagrada y de la cultura egipcia. Mientras observan la Esfinge, Schauwaller de Lubbock se interesó especialmente en el tremendo desgaste de su superficie. Hacia la parte atrás de la Esfinge hay patrones de desgaste que cortan 12 pies de profundidad, como si su contorno y este tipo de patrón de deterioro es totalmente diferente a los patrones en otros edificios egipcios. Figura 1-9.
Los patrones de deterioro en otros edificios supuestamente construidos al mismo tiempo están texturizados por la arena y el viento, lo que es consistente si los edificios tienen alrededor de 4.000 años. Pero los patrones de desgaste en la esfinge parece que han sido suavizados con agua. De acuerdo con el pensamiento predominante, la esfinge, la Gran Pirámide y otras construcciones asociadas fueron construidas hace 4.500 años, en la cuarta dinastía bajo el reino de Keops. Figura 1-9, la esfinge con andamiaje. Cuando estas discrepancias fueron mostradas a los arqueólogos egipcios, ellos se negaron a escuchar. Esto continuó durante casi 40 años. Otras personas lo notaron, pero los egipcios simplemente no lo admitían, lo obvio. Entonces un hombre llamado John Anthony West tomó interés. Él ha escrito muchos libros sobre Egipto, incluyendo La serpiente en el cielo y una buena guía egipcia. Cuando escuchó sobre la disputa de la esfinge, fue a ver por sí mismo. Pudo ver que el desgaste era excesivamente increíble y que si se veía como el agua había causado el deterioro. También encontró como Lubbock que no podía hacer lo que los arqueólogos acreditados escuchaban, sus creencias sobre la esfinge. Existe una razón para que esta negación, según creo, por favor, comprendan que no estoy tratando de desacreditar una religión importante, simplemente estoy informando. Existe alrededor de 5.000 arqueólogos egipcios en el mundo y ellos en su mayoría están de acuerdo entre sí. Si en gran parte de las cosas este acuerdo se ha convertido en una tradición, hace pocos cambios, pero no muchos y tampoco muy rápido, y la mayoría está de acuerdo en la edad de las pirámides. Todos estos arqueólogos son musulmanes, con pocas excepciones, y su libro sagrado es el Corán. El Corán es una interpretación tradicional. Dice que la creación comenzó hace 6.000 años. Entonces, si un musulmán fuera a decir que un edificio tiene 8.000 años, estaría refutando su libro sagrado. No pueden hacer esto. Simplemente no pueden, por lo que ni siquiera hablarían de ello. No lo discutirían de ningún modo. Si alguien dice que a cualquier cosa es mayor de 6.000 años de edad, ellos no concordarían. Harán cualquier cosa para proteger sus creencias, asegurándose de que nadie sepa sobre ningún objeto creado por el hombre que fue más de 6.000 años. Por ejemplo, han encerrado las pirámides de la primera dinastía, que son más viejas que Saqqara, y construyeron fortalezas militares alrededor, dentro de las paredes, para que nadie pueda entrar. ¿Por qué? Porque son más antiguas o se acercan a los 6.000 años. Entonces, John Anthony West se salió del mundo de la arqueología egipcia y trajo a un arqueólogo norteamericano llamado Robert Snosh, quien hizo un análisis en computadora que brindó un punto de vista científico totalmente diferente. ¿Quién lo diría?
más allá de cualquier duda en absoluto. La esfinge tiene patrones de desgaste de agua y en un desierto que tiene cuando menos 7,000 años. La sitúa muy bien por encima de la edad de 6,000 años. Todavía más, la computadora ha calculado que tomaría un mínimo de 1,000 años de continuas lluvias torrenciales descargadas en la esfinge durante 24 horas al día sin interrupción para causar ese tipo de deterioro. Todavía más, las computadoras han calculado que tomaría un mínimo de 1,000 años de continuas lluvias torrenciales descargadas en la esfinge durante 24 horas al día sin interrupción para causar ese tipo de deterioro. Esto significa que la esfinge debe de tener cuando menos 8,000 años, debido a lo que no es probable que haya llovido chubascos continuos durante 100 años. Supusieron que debe de tener cuando menos entre 10 y 15 años, quizá muchos más. Cuando esta evidencia salga al mundo, será una de las revelaciones más importantes en este planeta. Va a tener un efecto más grande en la visión del mundo sobre sí mismo que probablemente cualquier otro descubrimiento. Esta evidencia no ha entrado a las escuelas o al conocimiento en general todavía, aunque ha viajado alrededor del planeta. Ha sido observada y revisada, pensada y discutida, y al fin, la mayoría de los científicos ha acordado que no puede ser cuestionada. Entonces, la edad de la esfinge ha sido establecida en cuando menos 10,000 años, tal vez 15 o mucho más, y ya está cambiando la entera visión del mundo de las personas que están en el borde filosófico de la arqueología. Veamos, si juzgamos en base a cada cosa que actualmente pensamos, que conocemos, las personas civilizadas más antiguas en el mundo fueron los sumerios, y ellos se remontan aproximadamente a 3,800 años antes de Cristo. Antes de eso, el conocimiento convencional dice que no había más que bárbaros peludos. Ninguna civilización en absoluto en todo el planeta, pero ahora tenemos algo hecho por el hombre civilizado que tiene de 10,000 a 15,000 años. Esto lo cambia todo. En el pasado, cuando algo nuevo como esto era descubierto, tenía una gran influencia en el punto de vista del mundo. Tomaba alrededor de 100 años para que llegara a las personas, para que las personas promedios dijeran, oh sí, eso es verdad. Pero en este momento sucederá mucho más rápido debido a la televisión, las computadoras, el internet y la forma en que las cosas actualmente se viven. Ahora, los círculos científicos, por primera vez, se están realmente comenzando a observar las palabras de Platón bajo una nueva luz, cuando habló sobre otra cultura, otro continente desde un pasado tenue llamado la Atlántida. La esfinge es la escultura más grande en el planeta. No fue hecha por bárbaros peludos, sino por una cultura sofisticada, y no fue hecha por nadie que conozcamos ahora aquí en la Tierra. Desde el punto de vista científico, esta es la primera evidencia sólida
de que hay que aceptar sobre la verdadera edad de la civilización. Han existido muchas otras evidencias, pero las personas simplemente siguen poniéndolos bajo la mesa. Esta información sobre la Esfinge ha creado una ruptura en nuestra visión del mundo. Esto sucedió alrededor de 1990 y la ruptura se está ensanchando. Hemos aceptado ahora evidencia de que tuvo que haber habido alguien en la Tierra que era altamente civilizado y tan distante como hace 10.000 años. Pueden ver cómo esto va a cambiar completamente nuestra visión de quienes pensamos que somos. Edgar Cayce, la Esfinge y el Salón de los Registros. Encuentro extraordinariamente interesante que la Esfinge esté causando este cambio, especialmente viendo lo que la ARE, Asociación para la Investigación y la Iluminación, ha estado diciendo. La ARE, una fundación basada en las enseñanzas del profeta durmiente Edgar Cayce, dice que la Esfinge tiene la apertura al Salón de los Registros. El Salón de los Registros es una presunta cámara subterránea que contiene prueba física de antiguas civilizaciones superiores en la Tierra. Cayce es un profeta muy interesante. Él hizo alrededor de 14.000 predicciones en su vida y para 1970, 12.000 de estas predicciones habían sido verdaderas y 2.000 estaban todavía en el futuro. Y en todas esas predicciones, él solo cometió un pequeño error. En 12.000 predicciones, eso es increíble, casi puede perdonarlo por un error. Él recibió una carta de un hombre en Francia pidiéndole una lectura de salud. Pero Cayce erróneamente hizo la lectura en el hermano gemelo del que preguntó. Este fue su único error. Todo lo demás fue verdaderamente exacto como Cayce lo había predicho. Hasta 1972. Sin embargo, después de 1972, comenzaron a suceder los errores y voy a explicar por qué en el momento indicado. Para aquellos que piensen que las predicciones de Cayce de que la Atlántida emergería a la superficie antes de 1970 no se cumplió. Revisen la emisión de la revista Life de enero de 1970. Si salieron islas a la superficie en el área en donde Cayce dijo que estaba localizada la Atlántida. Algunas se hicieron nuevamente y otras todavía están sobre el agua hoy. De acuerdo con Cayce, la pata derecha de la Esfinge es la apertura al Salón de los Registros. Tanto Todd como Cayce han dicho que allí hay objetos físicos escondidos en un salón subterráneo, cerca de la Esfinge, que prueban absolutamente que hubo culturas avanzadas en este planeta mucho antes que nosotros. Todd dice que esos objetos probarán la existencia de esas culturas avanzadas. En comparación, nuestro nivel de cultura es como la de un niño ante esas culturas antiguas. De hecho, de acuerdo con Todd, la civilización en este planeta se extiende alrededor de 500 años. Y nuestra primera cultura provino originalmente de las estrellas, pero sucedió algo colosal.
hace 5,5 millones de años que afectó los registros akashicos. No puedo comprender cómo pudo suceder eso, por lo que yo entiendo que son registros akashicos. De acuerdo con lo que sé, cualquier cosa que ocurra, suceda por siempre en forma vibratoria, entonces no entiendo cómo los registros akashicos pueden ser destruidos, aunque me han dicho esto, que es cierto. Presentando a Thoth. ¿Quién es Thoth? Los que están viendo en esta ilustración figura 1-10 son jeroglíficos egipcios. Todo en la imagen son jeroglíficos, no son las imágenes en lo alto. Entre comillas, jeroglíficos significa escrituras sagradas. Eso significa jeroglíficos. Son pintados en papiro, que supuestamente fue el primer papel en el mundo. La persona retratada aquí es un hombre llamado Thoth. Se abren comillas, algunas personas dicen Taut, pero él lo pronuncia Thoth. Se cierran paréntesis. Los jeroglíficos muestran su cabeza como un ibis, un ave. Entonces, en donde sea que vean a este hombre con hombros anchos y una extraña cabeza de ave, es un jeroglífico representando a ese ser en particular, Thoth. Está sosteniendo cañas de papiro, porque él fue la persona que introdujo la escritura en el mundo. La introducción de la escritura fue un invento profundamente importante, probablemente el acto de mayor influencia que haya ocurrido en este planeta, en este ciclo. Logró más cambios en nuestra evolución y conciencia que cualquier otro hecho individual en nuestra historia conocida. Thoth también está sosteniendo en su mano izquierda algo llamado el Ankh, que es el símbolo para la vida eterna. El Ankh es un símbolo extremadamente significativo en este trabajo, así como era uno de los símbolos principales en los templos de Egipto. Existe un campo de energía electromagnética rodeando nuestros cuerpos, con forma de Ankh. Recordar esto, de acuerdo al punto de vista de los egipcios, es el inicio de nuestro regreso a casa, a la vida eterna y a la verdadera libertad, por lo que el Ankh es una clave fundamental. Todas estas cosas son una introducción. Voy a estar saltando por todos lados, hablando de muchos temas diferentes, pero aparentemente no están ligados. Después, lentamente, conforme procedamos, los uniré todos en una imagen coherente. Figura 1-10, jeroglíficos de Thoth. Figura 1-11, ibis en el zoológico de Albuquerque. Figura 1-12, como se dice que Thoth inventó la escritura, generalmente se le representa con un rollo de papiro y un estilo, copia de una escultura en la pared. En mi segundo viaje a Egipto
Fui a todas partes buscando esta ave maravillosa, llamada ibis. Estas vivían supuestamente en los juncos, por lo que busqué a través de los juncos con mi cámara. Estuve buscando una todo el tiempo que estuve allí. Fui a un lado, a otro en Egipto, pero nunca vi un ibis. Tuve que esperar hasta que regresé al zoológico de Albuquerque para tomar esta figura. Figura 1-11. Se ven como cigüeñas de patas cortas con plumas rosa brillante. Figura 1-13. Todd escribiendo. Se abren paréntesis. Figura a la derecha. Se cierran paréntesis. Un grabado original en la pared. Aquí está Todd escribiendo. Figura 1-12. Esta es una copia de un muro y la siguiente foto, figura 1-13, es una escultura actual en una pared. En esta está arrodillado, sosteniendo la pluma y escribiendo. Esto fue un acto revolucionario que nunca había sido intentado antes en este ciclo. De acuerdo con la versión convencional de la historia, este acto se llevó a cabo en Egipto durante el tiempo de Saqqara. Pero tengo mis dudas. Yo creo personalmente que sucedió cerca de 500 años antes. Saqqara fue construida durante las primeras dinastías, aproximadamente 3.300 años antes de Cristo. Cuando hablemos sobre las pirámides más antiguas de Saqqara, comprenderán por qué creo esto. Mi historia. Inicios en Berkeley. Algunos de ustedes pueden no aceptar la posibilidad de mi comunicación con seres de otros niveles dimensionales, pero esto es lo que sucedió en mi vida. Yo no lo pedí, simplemente ocurrió como resultado de durante un número de años sostuve una comunicación casi diaria en niveles interdimensionales con este hombre llamado Todd. Ahora que lo comprendo más, mi relación personal con Todd realmente comenzó cuando yo estaba en la Universidad de Berkeley. Me gradué en física y con grado secundario en matemáticas, hasta que estuve a punto de recibir mi diploma. Solo necesitaba un semestre más para graduarme. Decidí que no quería el título porque había descubierto algo acerca de la física que me desmotivó de la idea de involucrarme en una ciencia que consideraba que no era ciencia en absoluto. Todo esto está cambiando ahora. Decidí que no quería el título porque había descubierto algo acerca de la física que me desmotivó de la idea de involucrarme en una ciencia que consideraba que no era ciencia en absoluto. Todo esto está cambiando ahora. Esto por sí solo podría ser un libro, pero el porqué de ello se relaciona con la misma cuestión que dije sobre los arqueólogos. Los físicos, tal como los arqueólogos, le darán la espalda a la verdad si significa un cambio muy grande, demasiado rápido. Tal vez la verdad es que así es la naturaleza humana, porque por lo que cambié hacia el otro lado de mi cerebro y comencé a licenciarme en Bellas Artes. Mis consejeros pensaron que estaba loco. Se abren comillas. ¿Vas a renunciar a un título de física? Se cierran comillas. Dijeron, pero no lo necesitaba, no lo quería. Entonces, para graduarme tuve que cursar 2 años más especializándome en Bellas Artes e Historia del Arte. Cambiar de carrera tiene sentido ahora porque cuando estudiaba los escritos antiguos,
encuentran que los antiguos percibían el arte, la ciencia y la religión como entretejidos interconectados, por lo que el programa al que me estaba sometiendo era apropiado para lo que estoy haciendo ahora, abandonando todo por Canadá. Obtuve mi título en 1970, después de pasar por Vietnam y observar lo que estaba sucediendo en nuestro país. En ese momento, finalmente dije, ya acabé. Esto es todo. No sé cuánto tiempo voy a vivir o qué va a suceder, pero solo voy a ser feliz y hacer lo que siempre he querido. Decidí alejarme de todo e irme a vivir a las montañas como siempre lo había deseado. Así que dejé los Estados Unidos y me fui a Canadá, sin saber que habría a miles de protestantes de la guerra de Vietnam. Siguiéndome, un año después, me casé con una mujer llamada René y los dos nos fuimos a vivir a medio de la nada. Y encontramos una pequeña casa en el lago Kootenay. Estábamos muy lejos de cualquier cosa. Tenían que caminar 4 millas desde el camino más cercano para llegar a mi casa, así que estábamos realmente aislados. Comencé a vivir mi vida exactamente como siempre la había querido. Siempre había deseado ver si podía vivir sin nada, así que lo intenté. Fue un poco atemorizante al principio, pero se volvió más fácil conforme pasó el tiempo. Y muy pronto me convertí en un adepto a la vida natural. Viví una vida maravillosa y plena, básicamente sin dinero. Después de un tiempo me di cuenta, oye, esto es mucho más fácil que mantener un trabajo en una ciudad. Tenía que trabajar duro, solo durante 3 o 4 horas al día. Después tenía el resto del día libre, era fabuloso. Podía tocar música, correr alrededor o pasar un buen rato. Y eso fue exactamente lo que hice. Me divertí, tocaba música como 10 horas al día, con muchos amigos que llegaban de millas a la redonda. Nuestra casa había ganado bastante reputación para entonces. Simplemente nos divertíamos al hacer esto, que considero muy importante para mí. Descubrí algo sobre mí. Fue de esto, se abren comillas, regreso a mi niño interior, se cierran comillas, como llamo a esos días que fui libremente como un niño. Y en esa liberación me sucedió algo que fue catalizador, que me condujo hacia mi vida como es ahora. Los 2 ángeles y hacia dónde me condujeron. Mientras estaba en Vancouver, Canadá, decidimos que deberíamos saber algo sobre meditación, así que empezamos a estudiar sobre hindú que vivía en el área. Mi esposa y yo tomábamos con toda seriedad nuestro deseo de comprender en qué consistía la meditación. Habíamos hecho batas con capuchas de seda blanca para mostrar respeto. Entonces un día, después de estar practicando la meditación durante cerca de 5 meses, 2 ángeles altos, como de 10 pies de alto, se aparecieron en nuestra habitación. Estaban allí mismo. Uno era verde y el otro era púrpura. Podíamos ver a través de sus cuerpos transparentes, pero estaban allí, definitivamente. No esperábamos que esto sucediera, ni habíamos pedido que así fuera, simplemente estábamos siguiendo las instrucciones que nos había dado nuestro maestro hindú. No creo que él lo entendiera completamente tampoco.
ya que nos hacían muchas preguntas. Desde ese momento en adelante, mi vida nunca fue la misma. Ni siquiera estaba cerca. Las primeras palabras que dijeron los ángeles fueron, se abren comillas, nosotros somos tú, se cierran comillas. No tenía idea de lo que querían decir. Yo dije, ¿ustedes son yo? Entonces, lentamente comenzaron a enseñarme diversas cosas sobre mí y el mundo, sobre la naturaleza de la conciencia. Finalmente mi corazón se abrió completamente a ellos. Podía sentir su inmenso amor, lo que cambió mi vida totalmente. Durante un periodo de muchos años, me condujeron hacia casi 70 maestros diferentes. De hecho, ellos me decían en meditación la dirección y el número de teléfono de cada maestro que iba a ver. Me decían que llamara primero o que solo me presentara en su casa. Entonces era instruido para permanecer con esa persona durante cierto periodo de tiempo. Algunas veces, justo en la mitad de la enseñanza en particular, los ángeles me decían, se abren comillas, está bien, ya terminaste, retírate, se cierran comillas. Recuerdo cuando me mandaron con Ram Dass. Estuve en su casa durante casi 3 días preguntándome qué estaba haciendo allí. Entonces un día fui a tocarlo en el hombro para decirle algo y recibí una bofetada que prácticamente me derribó al piso. Los ángeles dijeron, se abren comillas, esto es todo, puedes irte ahora, se cierran comillas. Y yo dije, ¿está bien? Ram Dass y yo nos volvimos amigos, pero lo que sea que se supone que tenía que aprender con él fue durante ese solo segundo. Las enseñanzas de Nem Karoli Baba, el maestro Ram Dass, son muy importantes para mí. Fue suya la creencia de que, se abren comillas, la mejor forma de ver a Dios es en cada forma, se cierran comillas. También he sido expuesto al trabajo de Yogananda y aprecio quien fue. Más tarde hablaremos sobre Sri Yukteswar y algo de su trabajo. He estado intensamente involucrado en casi todas las religiones principales. Me resistí a los Sikh porque no creo que sea necesaria la preparación militar, pero he estudiado y practicado casi todo el resto de ellas: musulmana, judía, cristiana, taoísta, sufista, hinduista y el budismo tibetano. He estudiado profundamente el taoísmo y el sufismo. Pasé 11 años en el sufismo. Sin embargo, a través de todo este estudio, los maestros más poderosos para mí han sido nativos americanos. Fueron los indios los que abrieron la puerta para que se llevara a cabo toda mi creación espiritual. Ellos han sido una poderosa influencia en mi vida, pero esa es otra historia. Te la compartiré en su momento. Todas las religiones del mundo están hablando en la misma realidad. Tienen diferentes palabras, diferentes conceptos e ideas, pero solo existe una realidad. Y hay un espíritu moviéndose a través de toda la vida. Puede haber diferentes técnicas para llegar a distintos estados de conciencia, pero solo existe lo que es real y cuando están allí lo sabes. Como sea que quieran llamarlo, pueden darle diferentes nombres, todo es lo mismo. Alquimia y la primera aparición de Thoth. En un cierto momento los ángeles me guiaron
un cierto momento los ángeles me guiaron hacia un hombre canadiense, que era alquimista y quien, entre otras cosas, estaba realmente convirtiendo mercurio en oro. Se abren paréntesis, aunque esto también puede hacerse con el plomo, que es más difícil, se cierran paréntesis. Estudié alquimia durante 2 años con él y observé este proceso con mis propios ojos. Él tenía una esfera de vidrio como de 18 pulgadas de diámetro, llena de un líquido, y dentro de esta se elevaban pequeñas burbujas de mercurio. Pasaban a través de una serie de colores fluorescentes, cambios y se elevaban hasta arriba. Se convertían en pequeñas esferas de oro sólido, después se hundían hasta el fondo. Entonces él recogía todas estas pequeñas esferas de oro para usarlas para su trabajo espiritual. Él poseía una pequeña casa de apariencia ordinaria en Burnaby, Columbia Británica, en una calle de apariencia ordinaria. Si manejabas calle abajo, su casa se veía como cualquier otra, pero bajo su casa había un laboratorio escondido. Había tomado los millones de dólares en oro y cavó justo abajo, construyendo un enorme complejo lleno de todo, desde balanzas, de electrones, hasta lo que sea para poder continuar con su trabajo. A él no le importaba el dinero en absoluto. Y por supuesto, el propósito de la alquimia no es hacer oro o dinero. Lo importante es el proceso, porque el proceso de pasar desde el mercurio al oro es idéntico al proceso que sigue un humano yendo desde los niveles de conciencia hacia la conciencia crística. Existe una correlación exacta. De hecho, si estudiaran alquimia, tendrían que estudiar cada reacción química en existencia, porque cada reacción tiene un aspecto vivencial correspondiente a algo de la vida. Es el viejo dicho, se abren comillas, como es arriba es abajo, se cierran comillas. Se abren paréntesis. Por cierto, Thoth es el hombre que dijo originalmente esas palabras cuando fue conocido por Hermes en Grecia. Se cierran paréntesis. En una ocasión estaba sentado frente a este maestro de la alquimia y estábamos haciendo un tipo particular de meditación con los ojos abiertos, en donde estábamos respirando de una cierta forma. Estaba sentado como a 3 pies de distancia de mí y habíamos estado haciendo esta meditación durante 1 hora o 2, un periodo muy largo de tiempo. Entonces sucedió algo que nunca había visto antes. Él se volvió como borroso. Entonces desapareció justo ante mis ojos, simplemente se había ido. Nunca lo olvidaré. Me senté allí durante un momento y no supe qué hacer. Después, dudoso, me acerqué para tratar de sentirlo. No había nadie allí. Estaba en un asombro total. Esto hizo explotar mi mente, definitivamente lo hizo. No sabía qué hacer, así que solo seguí allí sentado. Después rápidamente apareció una persona totalmente diferente frente a mí. Alguien completa y absolutamente distinto. No tenía idea. Mi maestro de la alquimia tenía como 35 años y este hombre tal vez tenía 60 o 70 y era mucho más bajo, quizá 5 pies o 3 o 4. Era un hombre pequeño y parecía egipcio. Tenía piel oscura y su pelo era algo largo, pero lo tenía hacia atrás. Tenía un rostro limpio, rasurado, excepto una gruesa barba que crecía desde su barbilla y que tenía quizás 6 pulgadas de largo.
atada en 5 partes. Estaba vestido con un sencillo ropaje color marrón claro, las mangas largas y pantalones, y estaba sentado con las piernas cruzadas frente a mí. Después que se me pasó el impacto, simplemente miré dentro de los ojos de esta persona. Allí observé algo que no había visto antes, excepto en los ojos de los bebés. Cuando ven dentro de los ojos de los bebés pequeños, saben lo fácil que es porque no está sucediendo nada. No hay juicio, no hay nada. Pueden simplemente entrar de sus ojos y ellos en los suyos. Bueno, algo así era ese hombre. Solo estaban estos grandes ojos de bebé en este cuerpo viejo. No había nada sucediendo dentro de él. Tuve una conexión instantánea con este ser y no hubo barreras. Él tocó mi corazón como nadie lo ha hecho antes. Después me hizo una pregunta. Dijo que había 3 átomos perdidos en el universo y me preguntó si sabía en dónde estaban. Yo no tenía ni idea de lo que significaba, por lo que dije, bueno, no. Entonces él me brindó una experiencia. Me envió mucho tiempo atrás hacia los principios de la creación y me regresó hacia adelante otra vez. Fue una experiencia fuera del cuerpo muy interesante. Cuando regresé, comprendí lo que quería decir con los 3 átomos perdidos, o cuando menos pensé que entendía. Y le dije, se abren comillas, bueno, creo que lo que quiere decir es esto, se cierran comillas. Y procedí a explicarle lo que pensaba. Cuando terminé, él simplemente sonrió, hizo una reverencia y desapareció. Poco después reapareció mi maestro de alquimia. Mi maestro no sabía que se había llevado a cabo el cambio. Todo lo que sucedió parecía ser solo parte de mi experiencia. Me fui de allí totalmente consternado por la experiencia. En ese tiempo los ángeles me tenían trabajando como con 4 maestros, por lo que iba de uno al otro y al siguiente, y mi vida estaba realmente ocupada. Pero no podía pensar en nada excepto en ese hombre pequeño que se me había aparecido. Nunca le pregunté quién era. Él no regresó. Pasó el tiempo y finalmente la experiencia comenzó a desvanecerse. Pero siempre cargué con esa pregunta. ¿Quién era ese tipo? ¿Por qué hizo ir a buscar esos 3 átomos? ¿Y de qué se trata todo esto? Tenía el anhelo de volver a verlo porque era la persona más pura que había conocido. 12 años después descubrí quién era. Era Todd. El 1 de enero de 1984, él reapareció en mi vida y me enseñó mucho. Pero nuevamente esa es otra historia para después. Todd el Atlante. Este hombre, Todd el egipcio, se retoma para atrás casi todo el camino hacia los inicios de la Atlántida. Él descubrió hace 52.000 años cómo permanecer consciente en un cuerpo, continuamente sin morir, y ha permanecido en su cuerpo original desde entonces hasta 1991, cuando se movió hacia un nuevo estado del ser fuera de nuestra comprensión. Él vivió a través de casi todo el periodo de la Atlántida e incluso se convirtió en rey de la Atlántida durante un periodo de 16.000 años. Durante esos tiempos fue llamado Chiquetet Arlich. Su nombre real era Arlich Bomalites
y Chiquetet fue un título que significaba, se abren comillas, el buscador de la sabiduría, se cierran comillas, porque él verdaderamente quería ser la sabiduría misma, porque después de que se hundió la Atlántida, se abren paréntesis, pronto discutiremos el tema en gran detalle, se cierran paréntesis, Arlich, Bomalites y otros seres avanzados tuvieron que esperar durante casi 6.000 años antes de poder comenzar a restablecer la civilización. Cuando Egipto comenzó a surgir a la vida, él dio un paso al frente y se llamó a sí mismo Tot, manteniendo ese nombre a través de todo el tiempo egipcio. Cuando Egipto murió, fue Tot quien inició la siguiente cultura principal, que fue Grecia. Nuestros libros de historia dicen que Pitágoras fue el padre de Grecia y que fue desde y a través de la escuela de Pitágoras que Grecia se desenvolvió, y es de Grecia de donde emergió nuestra presente civilización. Pitágoras dice en sus principios escritos de Tot, lo llevó de la mano, lo condujo debajo de la gran pirámide y le enseñó la geometría, la naturaleza de la realidad. Una vez que nace Grecia por medio de Pitágoras, Tot encontró en esa cultura el mismo cuerpo que tuvo durante el tiempo de la Atlántida y se llamó a sí mismo Hermes, por lo que está escrito, Arlich, Bomalites, Tot y Hermes son la misma persona. Historia verdadera. Lean las tabletas Esmeralda, escritas hace 12.000 años por Hermes. Desde esos tiempos ha tenido muchos otros nombres, pero yo todavía lo llamo Tot. Él regresó a mi vida en 1984 y trabajó conmigo prácticamente todos los días hasta 1991. Él solía llegar, pasaba entre 4 y 8 horas al día enseñándome sobre cosas muy diversas. Es de aquí de donde proviene la gran mayoría de la información que estaré compartiendo con ustedes, aunque se correlaciona con otra información y ha sido corroborada por nuestros otros maestros. La historia del mundo especialmente provino de él. Verán, mientras estuvo en Egipto, en donde fue llamado escriba, escribió todo lo que sucedió. Él era la persona perfecta para ello, ¿correcto? Estaba vivo constantemente, por lo que, como escriba, simplemente tenía que sentarse y ver pasar la vida. Él era un buen testigo imparcial, ya que esa era su parte primordial de su comprensión de la sabiduría. Rara vez habló o actuó, excepto cuando sabía que estaba en orden divino. Eventualmente, Tot descubrió cómo dejar la Tierra. Iba a otro planeta en donde había vida. Solo se sentaba allí a observar. Nunca interfería ni decía una sola palabra. Estaba en absoluto silencio. Simplemente observaba solo para ver cómo vivían sus vidas, para obtener sabiduría, para comprender. Tal vez durante 100 años en cada planeta. Entonces iba a algún otro lugar y observaba. Figura 1-14. Shesat, la esposa de Tot. En suma, Tot estuvo fuera de la Tierra durante cerca de 2000 años, estudiando otras formas de vida, pero él se considera una persona de la Tierra. Por supuesto, todos hemos venido de alguna otra parte,
en un punto u otro del juego de la vida, porque la Tierra no es tan vieja, tiene solo alrededor de 5 billones de años, y el espíritu es eterno, siempre lo ha sido, siempre lo será. Ustedes siempre lo han sido y siempre lo serán. El espíritu no puede morir y cualquier otra comprensión es solo una ilusión, pero Todd se considera a sí mismo de aquí, porque fue en donde dio el primer paso que lo condujo hacia la inmortalidad. Esta es la esposa de Todd, Shezad. Escribiendo, figura 1-14. Ella es una persona de lo más extraordinaria. En algunas formas, cuando menos tan extraordinaria como Todd, si no es que más, ella fue la primera persona en traerme conscientemente a la Tierra, lo que sucedió aproximadamente en el 1500. Yo no estaba físicamente aquí, pero habíamos hecho un vínculo consciente a través de las dimensiones. Ella se conectó conmigo debido a problemas que estaban teniendo los egipcios dentro de su país, que desde su punto de vista afectarían eventualmente a todo el mundo y el resultado de la humanidad. Trabajamos juntos muy cerca. Todavía siento un profundo amor por ella y una conexión realmente cercana, aunque ya no esté aquí. Tampoco está Todd. En 1991, juntos dejaron esta octava completa del universo y entraron hacia una experiencia de vida totalmente diferente. Sus acciones son importantes para nosotros, como lo verán. En 1984, Todd regresó a mi vida 12 años después de mi primera experiencia con él, mientras meditaba con mi maestro de alquimia. Lo primero que hizo fue guiarme a través de una iniciación en Egipto. Me hizo viajar a lo largo de Egipto para desarrollar ceremonias y recibir iniciaciones en ciertos templos. Se me pidió entrar en un espacio particular debajo de la Gran Pirámide, repetir largas frases en un lenguaje atlante y entrar en un estado de conciencia en donde mi cuerpo solo era luz. Contaré esa historia en un momento, lo prometo. Todd, geometrías y la flor de la vida. Después de 3 o 4 meses de haber regresado de Egipto, Todd llegó y me dijo, se abren comillas, quiero ver las geometrías de los ángeles que te dieron. Se cierran comillas. Los ángeles me habían dado la información básica o las geometrías para entender cómo la realidad está relacionada con el espíritu, y los ángeles me habían enseñado la meditación que les voy a dar. Esta meditación fue una de las primeras cosas que Todd quería de mí. Esa era el intercambio. Yo recibí todos sus recuerdos y él recibió la meditación. Él quería la meditación porque era mucho más fácil que el método que él estaba usando. Su forma para permanecer vivo durante 52,000 años era muy delicada. Era como estar colgado de un hilo. Requería que pasara 2 horas cada día en meditación, o moriría. Tenía que estar 1 hora con su cabeza hacia el norte y sus pies hacia el sur, en una meditación muy específica. Después tenía que pasar otra hora en la posición opuesta, haciendo una meditación diferente. Entonces, una vez cada 50 años, con el fin de mantener regenerado su cuerpo, tenía que ir a lo que es llamado los salones de Amenti y sentarse 10 años más o menos ante la flor de la vida. Se abren paréntesis. Esta es una flama pura de conciencia que se ubica
a gran profundidad del útero de la Tierra y de la que es completamente dependiente el nivel de conciencia de la humanidad para su misma experiencia. Más adelante tocaré el tema. Se cierran paréntesis. Todd estaba muy interesado en esta nueva meditación porque lo que tomaba a él horas lograr, solo 6 respiraciones con la meditación Merkabah. Es rápido, eficiente y mucho más exacto, y su potencial es mucho más grande, ya que conduce hacia una forma permanente de conciencia. Entonces Todd comenzó a brindarme enormes cantidades de conocimiento que poseía. Cuando aparecía en mi habitación, no hablábamos con palabras como lo estamos haciendo ahora. Hablábamos usando una combinación de telepatía e imágenes holográficas. Sus pensamientos hacia mí eran holográficos, podría decirse, pero sucedía mucho más que eso. Si me quería describir algo, yo probaba, sentía, olía, escuchaba y veía sus pensamientos. Dijo que quería ver lo que los ángeles me habían dado en términos de geometrías, así que se lo proporcioné telepáticamente con una esfera de luz, de tercer ojo a tercer ojo. Entonces él vio toda la escena y como 5 segundos después dijo que me faltaban muchos niveles de información interconectada, por lo que durante horas cada día me sentaba allí haciendo dibujos y descubriendo lo que era esto que ahora llamamos geometría sagrada. En ese entonces no tenía palabras para describir esa forma de ver. No sabía lo que era y en un principio no tenía idea de lo que significaba realmente y no conocía a nadie más que estuviera enterado de estos, excepto en el pasado. Yo pensé que era el único en todo el mundo, pero entre más me involucré, más me di cuenta que ha estado sucediendo desde siempre y que está en todas partes a lo largo de la historia de la Tierra y a través del universo. Él me enseñó de esta forma durante mucho tiempo. Finalmente llegamos a un solo dibujo, figura 1-15, que él decía que contiene todo lo que conocemos, tanto masculino como femenino, sin excepciones. Este es el dibujo. Sé que es una afirmación exorbitante como para ser al principio de este escrito, pero este es el dibujo. Sé que es una afirmación exorbitante como para hacerla al principio de este escrito, pero estos solos dibujos, de acuerdo con Todd, contienen dentro de sus proporciones cada aspecto de la vida que existe. Contiene cada fórmula matemática, cada ley de la física, cada armonía en la música, cada forma de vida biológica, hasta nuestro propio cuerpo contiene cada átomo, cada nivel dimensional. Absolutamente todo lo que está dentro de los universos en forma de onda. Se abren paréntesis. Voy a explicar en un momento sobre los universos en forma de onda. Se cierran paréntesis. Después de enseñarme, comprendí la afirmación anterior, pero lanzar simplemente esta afirmación en este momento suena increíble. Si Dios quiere, probaré lo que estoy diciendo. Obviamente no puedo probar que este dibujo contiene cada simple aspecto de la creación porque existen demasiadas cosas que existen como para hacerlo en un libro, pero puedo mostrarles suficientes pruebas para que puedan ser capaces de ver que pueden trasladar esto hacia todo. Después que dijo Todd que encontraría esta imagen de la flor de la vida en Egipto,
hubieron 2 ocasiones en las que puse en duda en todos los años que trabajé con él. Y esta fue una de esas veces. Mi pequeña mente dijo, no hay manera, porque había leído para entonces casi todos los libros de Egipto y nunca había visto en ninguna parte esta imagen. En mi mente recorrí todo lo que podía recordar. No, pensé, ese símbolo no está en ningún lado en Egipto. Pero él dijo que lo encontraría y entonces se fue. Yo no sabía ni por dónde comenzar a buscar. Con 2 semanas después vi a mi amiga Katrina Rafael, que ha escrito, según creo, 3 libros sobre cristales. Ella acababa de regresar de Egipto y estaba en una tienda de comestibles de Taos, Nuevo México. Cuando yo entré, estaba parada en el mostrador de fotografías y acababa de recuperar una foto de su viaje de Egipto. Tenía una pila como de 10 pulgadas de altura sobre el mostrador y las estaba recogiendo 30 o 6 al mismo tiempo. Las estaba apilando. Comenzamos a hablar y de pronto me dijo, se abren comillas, por cierto, mi ángel guía me dijo que debía darte esta fotografía tan pronto te viera, se cierran comillas. Respondí, bien, ¿qué es? Ella dijo, no lo sé. Se dirigió a la pila y revisó a mis espaldas, sacó una, me la extendió y dijo, esta es la que se supone que debo entregarte. Bueno, Katrina no tenía ni idea del trabajo que yo estaba haciendo, aunque habíamos hablado durante algún par de años, porque yo no hablaba con muchas personas en esos días sobre mi trabajo. La foto que sacó era esta, la flor de la vida en una pared de Egipto, figura 1-16. Esa pared en particular es probablemente una de las más viejas en Egipto. En un templo que tiene cuando menos 6.000 años, uno de los templos más viejos sobre el planeta. Cuando vi la flor de la vida en esa foto, no pude decir nada aparte de wow. Katrina me preguntó, ¿qué es esa cosa? Todo lo que pude decir fue, no entiendes, pero wow. Figura 1-16, la flor de la vida en una pared de Abidos, fotografía tomada por Katrina Rafael. Continuaremos el siguiente domingo con esta narración, recordándoles que este libro, La Flor de la Vida, volumen 1, está dividido en 8 capítulos. Quien guste descargar el libro, dejaré un link en la descripción de este video para que puedas leer el libro completo.